Esa noche lo supe. 15 años de amor, promesas y sacrificios, reducidos a cenizas por 7 palabras. 7 palabras que cambiaron todo. Te besaría, pero no quiero saborear a tu novio. Recuerdo el instante exacto. Lucía se inclinó hacia mí, sonriendo como si nada. Y de pronto, cuando las dije, su rostro se congeló. La sangre le abandonó la cara, y por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. Jamás imaginó que yo habría leído esos mensajes. Jamás pensó que el hombre que lo había dado todo por ella sería capaz de dejarlo todo atrás. Se equivocaba. Me llamo Antonio. Tengo 47 años, y soy dueño de una pequeña, aunque antes próspera, empresa de reformas en Portland. Durante 15 años construí ese negocio con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, con el mismo empeño con el que creí construir un matrimonio sólido. Pero los cimientos más firmes se agrietan cuando la confianza se derrumba. El año pasado, el mercado inmobiliario se vino abajo, y con él, mi empresa. Los contratos se evaporaron. Los clientes cancelaban proyectos como si fueran citas sin importancia. Tuve que mirar a 3 buenos hombres a los ojos y despedirlos, sabiendo que detrás de cada uno había una familia. El estrés me devoraba vivo. Cada noche volvía a casa con un nudo en el estómago, temiendo que al amanecer no quedara nada de lo que había construido. Y aunque no lo sabía entonces, ya había algo que se estaba desmoronando sin remedio. Mi matrimonio. Al principio, Lucía parecía comprenderlo. Me servía un whisky, se sentaba conmigo, me escuchaba hablar del desastre diario. Todo mejorará, decía. Pero con el tiempo, sus palabras se volvieron huecas, como si las pronunciara por costumbre. Sus ojos se perdían cada vez que le hablaba del trabajo. Empezó a salir más. Cenas con amigas, decía. Y poco a poco, las conversaciones se acortaron, mientras los silencios se volvían insoportablemente largos. Una noche, sin apartar la vista del teléfono, me lanzó la frase que aún resuena en mi cabeza. Tienes que encontrar una solución, Antonio. No podemos seguir viviendo así. Lo intento, le respondí cansado. ¿Crees que no lo intento? Ella solo suspiró, se levantó y salió de la habitación. Aquel sonido, su suspiro, su indiferencia, fue la grieta más profunda, pero quise creer que era el estrés, que su frustración era por el dinero, no por nosotros. Después de todo, siempre habíamos vivido con 2 sueldos, y ahora ella cargaba con más peso. Era lógico, ¿no? Los baches pasan. Eso me repetía una y otra vez. Así que me esforcé más. Aceptaba encargos pequeños, rebajaba mis precios, trabajaba hasta el amanecer. Mis manos estaban llenas de cortes, mi espalda hecha polvo, pero mi esperanza seguía viva. Creía que, si aguantaba un poco más, podría salvarlo todo, mi empresa y mi matrimonio. Se acercaba nuestro 15 aniversario, y yo me negaba a rendirme. Hice una reserva en Riverside, el mismo restaurante elegante donde le propuse matrimonio. Quería que esa noche recordara quiénes éramos antes de que el mundo se viniera abajo. No tenía ni idea de que esa cena sería la última como marido y mujer. La semana previa trabajé sin descanso en una reforma diminuta que apenas cubriría la hipoteca. Cada clavo, cada baldosa, cada tornillo. Los colocaba imaginando su sonrisa cuando le contara sobre la sorpresa. La mañana del aniversario salí temprano a comprar flores. Nada caro, tulipanes amarillos, sus favoritos. Los dejé sobre la encimera con una nota. 15 años. Sigue siendo la mejor decisión de mi vida. Te veo esta noche. Cuando volví a casa, los tulipanes ya estaban en un jarrón. Lo tomé como una buena señal. Me duché rápido, me puse el único traje decente que me quedaba, y fui al dormitorio. Allí estaba Lucía, frente al espejo, colocándose los pendientes. Por un segundo, el mundo pareció normal otra vez. «Estás preciosa», le dije. Y lo decía de verdad. Llevaba aquel vestido azul que le regalé 2 navidades atrás. Si tan solo hubiera sabido lo que escondía tras esa sonrisa. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre los hombros, reflejando la luz del espejo. Por un instante, vi a la mujer de la que me enamoré hace 15 años, la misma que me hacía olvidar el mundo con una sonrisa. «Gracias», dijo con una dulzura que ya casi había olvidado. «Tú tampoco estás nada mal». Aquella frase, tan simple,
me devolvió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esa noche podría ser el comienzo de algo nuevo, o el rescate de lo que quedaba. La cena empezó bien. Pedimos una botella de vino, un pequeño lujo que en nuestra situación era casi un pecado. Pero era nuestro aniversario. Si no celebrábamos eso, ¿qué nos quedaba? Charlamos de viejos amigos, de viajes pasados, de recuerdos que aún dolían por lo felices que fueron. Evitamos cuidadosamente hablar de mi empresa o del dinero, como si el simple silencio pudiera mantener a raya los problemas. ¿Recuerdas al instructor de snorkel de Maui? Dije entre risas. El que no paraba de llamarte princesa del agua. Lucía soltó una carcajada sincera. Y tú te pusiste tan celoso que fingiste ahogarte para que dejara de mirarme. No fingí tanto, bromeé. Esa corriente era traicionera. Durante unos minutos, los años desaparecieron. Éramos los de entonces, antes de las hipotecas, antes de los préstamos y las facturas. Éramos nosotros. Pero a mitad del plato principal, el encanto se rompió. Su teléfono vibró dentro del bolso. Lo ignoró una vez. A la segunda, echó un vistazo rápido. A la tercera se levantó para ir al baño, con el móvil en la mano. Tardó más de 10 minutos en volver. Y cuando regresó, ya no era la misma. Su sonrisa se notaba forzada, como pintada sobre una máscara. Su risa llegaba con un segundo de retraso, y sus ojos parecían mirar más allá de mí. Consultaba el reloj con frecuencia, y cuando propuse pedir postre, se limitó a decir: «Estoy cansada, mañana tengo una gran presentación». Asentí. No quise insistir. Pagué la cuenta, sintiendo cómo cada dólar mordía un poco más nuestro presupuesto. El camino de vuelta fue un silencio incómodo. Intenté tomarle la mano sobre el reposabrazos del coche, pero ella se apartó con un gesto casi imperceptible, fingiendo ajustar la radio. Al llegar a casa, fue directa al baño. «Voy a darme una ducha», dijo mientras se soltaba el cabello, dejando caer las horquillas sobre la cómoda. Me serví un whisky y me quedé en el salón, mirando el reflejo del vaso. Intentaba entender qué había salido mal. ¿Había dicho algo? ¿Hecho algo? ¿O simplemente habíamos llegado al punto donde dos personas ya no saben cómo encontrarse, ni siquiera en su aniversario? Cuando salió del baño, envuelta en su albornoz, con el pelo aún húmedo, parecía ausente. «Lo siento por esta noche», dije, dejando el vaso a un lado. «Sé que las cosas no están bien. Con el negocio, el estrés y todo eso». «Está bien, Antonio», me interrumpió sin mirarme. «Solo estoy cansada. No hagamos esto ahora». Me dio un beso rápido en la mejilla, como quien cumple una rutina olvidada, y desapareció en el dormitorio. Yo me quedé en el salón, apurando el whisky y mirando la nada. La distancia entre nosotros ya era un abismo, aunque todavía no lo sabía. El día siguiente transcurrió como cualquier otro. Yo salí temprano para trabajar. Ella, para su agencia de publicidad. Nuestras vidas se habían vuelto automáticas, sincronizadas solo por costumbre, como dos planetas girando en la misma órbita sin llegar nunca a tocarse. Aquella tarde regresé antes de lo habitual, agotado tras cargar placas de yeso todo el día. La casa estaba en silencio. Lucía me había dejado un mensaje. «Hoy trabajaré hasta tarde otra vez». Cogí una cerveza del frigorífico y me hundí en el sofá, pasando canales sin realmente ver nada. Fue entonces cuando la vi, su tableta, sobre la mesa del salón. Normalmente no se separaba de ella, y siempre la dejaba con la pantalla girada, como si guardara un secreto. Nunca fui desconfiado. No lo necesitaba. Hasta esa noche. La cogí, al principio solo para apartarla y estirar las piernas. Pero al rozar el botón, la pantalla se encendió. El correo estaba abierto, y arriba del todo, un nombre que me heló la sangre. Chris. Mi pulgar quedó suspendido sobre el cristal. Era su correspondencia privada. Sabía que no debía mirar, pero también sabía, en lo más profundo de mi ser, que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Nunca había espiado a Lucía. Nunca había sentido la necesidad. Durante 15 años, la confianza entre nosotros había sido sagrada. Pero aquella noche, algo cambió. El asunto del correo, ese nombre, Chris, brillando en la bandeja de entrada, me atrapó como una trampa invisible. Anoche fue increíble. Leí esas 3 palabras y mi corazón empezó a latir con violencia.
Intenté convencerme de que estaba siendo paranoico. Chris podía ser una compañera de trabajo, una amiga, incluso una clienta. Pero en el fondo lo sabía. Lo supe antes de abrir el mensaje. Toqué la pantalla, y el mundo que conocía se hizo pedazos. No puedo dejar de pensar en ti, en cómo suenas cuando estoy dentro de ti. Las palabras se clavaron como cuchillas. No podía respirar. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la tableta. El texto seguía, una descripción cruda, impúdica, de la noche anterior. La noche de nuestro aniversario. Mientras yo levantaba mi copa por 15 años de amor, ella. Tuve que apartar la mirada, pero volví a leer, porque necesitaba entender, porque aún no creía que fuera real. El correo terminaba con planes para el fin de semana. Quiero recuperar el tiempo perdido antes del viaje, decía Chris. Un viaje, un reencuentro, una vida paralela. Fui deslizando hacia atrás, repasando el historial de mensajes. Los primeros eran casi inocentes, bromas, coqueteos disfrazados de amistad. Hasta que poco a poco, las palabras se volvieron más directas, más atrevidas, más íntimas. Comprendí que llevaban viéndose al menos 2 meses. Cada reunión tardía, cada clase de yoga, cada tarde de compras, no habían sido más que una cadena de mentiras perfectamente tejidas. Durante unos segundos me quedé inmóvil. Luego, sin pensar, empecé a tomar capturas de todo. Cada correo, cada mensaje, cada palabra. Y me las envié por correo electrónico. Mi mente funcionaba con una precisión fría, quirúrgica, mientras por dentro todo ardía. No sentía rabia, no todavía, solo un vacío inmenso, una calma tan falsa que dolía. 2 horas después, escuché la llave girar en la cerradura. La tableta estaba de nuevo en su sitio, pantalla apagada. Yo seguía en el sofá, con la misma cerveza caliente entre las manos. Cuando entró, traía el pelo algo despeinado, el pintalabios casi borrado. ¿Estás en casa temprano?, preguntó, sorprendida. Sí, respondí con una voz que ya no reconocía. Terminé antes de lo esperado. Sonrió. Esa sonrisa. La misma que me enamoró hace 15 años. Voy a darme una ducha, anunció, como si nada. Mientras escuchaba el agua caer, me pregunté cómo podría volver a mirarla a los ojos. ¿Cómo podría besar a alguien que acababa de romperme por dentro? El día siguiente fue una niebla. No recuerdo haber conducido. No recuerdo haber trabajado. Mi cuerpo se movía por inercia mientras mi mente repetía una y otra vez aquellas frases, aquellas imágenes. 15 años. Y no la conocía en absoluto. Esa noche, al volver a casa, el televisor llenaba el silencio con voces sin sentido. Me detuve en el umbral del dormitorio. Lucía estaba recostada, con el teléfono entre las manos, deslizándolo con calma, sonriendo apenas. Alzó la vista y me dedicó una sonrisa cálida. «Hola tú», dijo con ese tono cariñoso que solía derretirme. Asentí. No podía hablar. El nudo en mi garganta era una piedra. La rabia y el dolor pujaban por salir. Pero me obligué a contenerme. No todavía. Tenía que pensar. Fui al baño, me eché agua en la cara y miré mi reflejo. El hombre que me observaba desde el espejo parecía otro. Más viejo, más cansado, con una sombra en la mirada. La sombra del engaño. Cuando regresé, Lucía había dejado el móvil a un lado. Dio unas palmaditas en el colchón, invitándome a sentarme. Me acerqué despacio, dejando una distancia entre nosotros. «¿Estás bien?», preguntó frunciendo el ceño. «Estás raro». «Solo cansado», mentí. La mayor mentira de mi vida. Pareció conforme. Luego se inclinó hacia mí, su mano rozó mi mejilla y tiró suavemente de mí para besarme. Y entonces, sin planearlo, salieron las palabras. Frías. Definitivas. Las 7 palabras que sellarían el final de todo. «Te besaría, pero no quiero saborear a tu novio». El silencio fue absoluto. Su rostro quedó a centímetros del mío, inmóvil, los ojos muy abiertos. Por un segundo pareció no entender, pero luego lo comprendió, y todo el color desapareció de su cara. «¿De qué estás hablando?», susurró con la voz temblorosa. No respondí. Solo saqué mi móvil, abrí las capturas y se lo tendí. La observé mientras las revisaba, una a una. Cada imagen era un golpe, cada palabra, una grieta más en la máscara que había llevado tanto tiempo.
Cuando alzó la vista, ya no quedaba nada de la mujer que conocí. Solo el silencio. Y el principio de mi venganza. Las palabras en la pantalla seguían allí, frías, innegables. Cada una de ellas era un cuchillo. Y lo peor era que el filo llevaba su nombre. Lucía se quedó muda, paralizada, mientras las lágrimas le empañaban los ojos. «¿Antonio?» «Puedo explicarlo», susurró con un hilo de voz. «No», respondí sin levantar el tono. «No me expliques nada. Ya lo dijiste todo con tus correos». Sus labios temblaron. «Fue un error. No significa nada». «¿Nada?» La risa me salió sin querer, seca, hueca. «Te has acostado con él durante meses, Lucía, en nuestro aniversario, en la cama donde dormimos 15 años juntos». No hizo falta que respondiera. El estremecimiento en su rostro fue suficiente. «Podemos arreglarlo», imploró, dando un paso hacia mí. «Ir a terapia, empezar de nuevo». Retrocedí. «No hay nada que arreglar». Mi voz se quebró. «Ya lo rompiste tú». Cogí una almohada del sofá y me dirigí hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó, con pánico en la mirada. «A dormir fuera». Me giré solo una vez. No pienso compartir la cama con una desconocida. Los días siguientes se disolvieron en una rutina sin alma. Despertar, trabajar, comer algo por obligación, intentar dormir en un sofá que parecía una tabla. Mi cuerpo seguía funcionando, pero yo ya no estaba dentro. Lucía no se rindió. Al principio lo intentó con lágrimas. Me perseguía por la casa, los ojos hinchados, repitiendo entre sollozos que se arrepentía, que había sido un desliz, que aún me quería. Cuando vio que no surtía efecto, cambió de estrategia. Empezó a usar vestidos diminutos, a buscar cualquier excusa para rozarme el brazo, para que su perfume me envolviera. «Tenemos que hablar», insistía con voz suave, casi suplicante. «No hay nada que decir», le contestaba apartando la mirada. «Ya lo dijiste todo». Un día encontré folletos de terapia de pareja sobre la mesa del salón. Otro, enlaces en mi correo a artículos sobre el perdón. Y luego, la llamada de su madre. «Todos los matrimonios pasan por baches», me dijo con tono condescendiente. Estuve a punto de preguntarle si su marido alguna vez la había traicionado en su propia casa, pero me mordí la lengua. No valía la pena. En el trabajo mi cabeza era un campo minado. Un descuido casi me cuesta el pulgar con la sierra circular. Mi capataz, Marcos, me observó en silencio y al final se atrevió a decirlo. «Jefe, estás hecho polvo. ¿Todo bien en casa?» «Perfectamente», mentí tragando saliva. «Solo estoy cansado». Él me miró como quien no se cree nada, pero tuvo la decencia de no insistir. «Si necesitas ayuda, solo dilo», añadió, y se marchó. A veces deseaba poder hacerlo, decir algo, pero las palabras se me habían secado por dentro. 3 semanas después, volví a casa y el olor me golpeó antes de entrar a la cocina. Cordero asado, puré de patatas, vino tinto respirando en la mesa. Velas encendidas, la vajilla buena, esa que solo tocábamos en Navidad. Todo parecía sacado de una noche feliz que ya no existía. «¿Qué es esto?», pregunté dejando las llaves sobre la encimera. Lucía sonrió con un brillo que no recordaba. Pensé que podríamos cenar juntos, como antes. Por un instante, mi muro se agrietó. Había tanto esfuerzo en cada detalle que me dolió verlo. Parte de mí quiso sentarse, fingir normalidad, creer que aún quedaba algo que salvar. Pero la otra parte, la que había leído cada palabra, cada mentira, me sujetó por dentro. «No tengo hambre», dije, y pasé de largo hacia el baño. Me quedé bajo la ducha hasta que el agua caliente se volvió fría. Intenté dejar que se llevara algo del peso, pero el dolor era más denso que el vapor. Cuando salí, la casa estaba en silencio. Las velas apagadas, la comida guardada en la nevera, el aire oliendo a derrota. Sobre la mesa, una nota doblada con cuidado. «Esta noche me quedo en casa de Carla. Ya no sé cómo llegar hasta ti». La apreté con tanta fuerza que el papel se arrugó entre mis dedos antes de lanzarla al cubo. Esa noche, dormí en nuestra cama por primera vez desde la traición. El colchón me pareció inmenso, helado. Intenté no pensar en que, a pesar de todo, su lado aún olía a vainilla y mentiras.
Sentía que el mundo se estrechaba a mi alrededor. Y por primera vez, entendí que si no hacía algo pronto, me derrumbaría con él. El vapor llenaba el baño como una niebla densa, pero ni el agua más caliente consiguió borrar lo que ardía por dentro. Las imágenes volvían una y otra vez. Los correos, las mentiras, cada palabra que había destruido 15 años de confianza. No tengo hambre, le dije antes de cerrar la puerta. Y fue lo más sincero que había pronunciado en semanas. Cuando salí, la casa estaba sumida en la oscuridad. Las velas apagadas, la comida cubierta con film, todo cuidadosamente ordenado, como si la cena nunca hubiera existido. Lucía tampoco. Sobre la mesa del salón, junto a la manta y mi almohada, había una nota. Esta noche me quedo en casa de Carla. Ya no sé cómo llegar hasta ti. Apreté el papel entre los dedos hasta deformarlo. Luego lo dejé caer en la basura sin mirarlo. Esa noche dormí en nuestra cama por primera vez desde la traición. El colchón me pareció inmenso, ajeno. Intenté no pensar en que, a pesar de todo, su lado aún olía a su perfume. Durante semanas, vivimos como dos desconocidos compartiendo la misma dirección. Nos cruzábamos en el pasillo como sombras que fingían rutina. Yo respiraba por inercia, pero por dentro todo se había vuelto humo. Sabía que algo tenía que romperse, y ese algo, inevitablemente, sería yo. Una tarde, al regresar del trabajo, la encontré esperándome en el salón. Nada de velas, nada de cenas elaboradas. Solo ella, sentada en el sillón, las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. «Tenemos que hablar», dijo. No sonaba como una súplica, sino como una sentencia. Dejé caer el cinturón de herramientas junto a la puerta. El golpe resonó en el silencio. «No ahora, Lucía. Estoy agotado». «¿Hoy?», replicó con un tono que nunca antes le había oído. «Ha pasado más de un mes. No puedes seguir evitándome». Seguí caminando hacia la cocina sin mirarla. «Créeme». «Claro que puedo». Ella me siguió. «Cometí un error, lo sé. He pedido perdón 1000 veces. Terminé con él en cuanto lo descubriste. Estoy intentando enmendarlo, ir a terapia, hacer lo que haga falta. ¿Qué más quieres de mí?» Abrí una cerveza y la chapa saltó al suelo con un chasquido. «¿Qué quiero?», dije, con una calma que solo da la desesperación. «Quiero una máquina del tiempo. Quiero volver al día en que mi esposa no me mentía, ni compartía su cuerpo con otro». «Eso no es justo», susurró llorando. «Me he esforzado tanto por arreglarlo». «Justo». La palabra me golpeó como un ladrillo. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo hacerlo el día de nuestro aniversario? ¿Fue justo besarme después, con la misma boca con la que lo besabas a él? No pude ni terminar la frase. Lucía se cubrió el rostro entre sollozos. «Fue un error, Antonio. La gente comete errores. ¿O acaso tú eres perfecto?» Algo dentro de mí se quebró, no con ruido, sino con una calma definitiva. La presa cedió. «¿Un error?», repetí despacio. «Un error es olvidar apagar el horno. Un error es pagar tarde una factura. Acuéstate con otro hombre durante meses. Eso no es un error, Lucía. Eso es una elección. Una elección repetida cada vez que le escribías, cada vez que inventabas una excusa, cada vez que te desnudabas para él. Eso fueron decisiones». Ella retrocedió un paso, temblando. «Sigo siendo tu esposa», susurró, como si el título aún tuviera poder. La miré. Por primera vez en mucho tiempo, la miré de verdad. Y lo que vi fue una desconocida con el rostro de la mujer que amé. «¿Ya no?», dije en voz baja. «No de una forma que importe». Dejé la cerveza sin probar y salí del salón. Fui al cuarto de invitados. Abrí el armario y saqué una bolsa de viaje. Metí dentro lo justo. Un par de camisas, mis herramientas, algo de ropa limpia. Nada más. «¿Qué estás haciendo?», preguntó desde el umbral, con pánico en la voz. «Lo que debía hacer hace semanas», respondí sin mirarla. «Terminar con esta farsa». «¿Te vas?», preguntó, apenas audible. Cerré la cremallera de la bolsa con un gesto seco. «Tú me dejaste el día que decidiste que nuestro matrimonio no era suficiente para ti». Pasé junto a ella, cogí la cartera y las llaves del aparador. Lucía me siguió hasta la puerta.
¿A dónde vas a ir? Marcos me ofreció una habitación. Me quedaré allí un tiempo, hasta que decida qué hacer. Puse la mano sobre el pomo. Volveré el fin de semana a recoger el resto de mis cosas. Giré el picaporte sin mirar atrás. El sonido del cierre al encajar fue, curiosamente, el más liberador y el más triste que había oído en toda mi vida. Antonio, por favor, me agarró del brazo, la voz rota. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Aparté su mano con suavidad, sin rencor, pero sin duda. Hay cosas que no se pueden reparar, Lucía. Algunas, cuando se rompen, simplemente dejan de existir. Mudarse a casa de Marcos fue como salir a respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Su habitación de invitados era poco más que un armario con una cama, pero tenía algo que no encontraba en ningún otro lugar. Silencio. Ningún eco de su perfume. Ninguna sombra de lo que había sido mi vida. Marcos no hizo preguntas, solo me tendió una cerveza y dijo, «Quédate el tiempo que necesites, jefe». Aquella frase valía más que cualquier consejo. Una semana más tarde, me senté frente a un abogado. Marcos, un tipo pragmático, de voz áspera y mirada directa. «Oregón es un estado de divorcio sin culpa», me explicó. «La infidelidad no afecta al reparto, pero las pruebas que tienes pueden servirte en la negociación». Asentí, sintiendo el peso del absurdo. 15 años de vida juntos, convertidos en números, porcentajes y casillas vacías. Cuando le comuniqué a Lucía mi decisión, se vino abajo. «No puedes hacer esto», lloraba al teléfono. «Podemos superarlo. Hay matrimonios que lo consiguen». «No soy esos matrimonios», respondí sin levantar la voz. «Soy yo, y no puedo». «¿Vas a tirar por la borda 15 años?» «Yo no tiré nada, Lucía». Hice una pausa. «Fuiste tú quien lo rompió todo». El proceso fue rápido. No había hijos, ni batallas legales. Solo una casa que se vendería, una empresa que seguiría siendo mía y un plan de jubilación que quedaría para ella. Una separación limpia, quirúrgica, sin amor, sin ruido. Mi nuevo apartamento era modesto, pero tenía lo esencial. Un dormitorio, una cocina pequeña y espacio suficiente para respirar. No necesitaba más. Marcos me ayudó con la mudanza. Llevamos solo lo indispensable. Mis herramientas, algunas fotos viejas, ninguna de Lucía. Y la sensación amarga de empezar de cero. Ella no estaba cuando vaciamos la casa, y era mejor así. 2 días después, apareció en mi puerta sin avisar. Por un momento no la reconocí. Había adelgazado, los ojos hundidos, la voz apenas un susurro. «Olvidaste esto», dijo extendiéndome una pequeña caja de madera, la que había hecho mi abuelo. La tomé sin mirarla. «Gracias». No la invité a pasar. Se quedó quieta en el pasillo, buscando las palabras. «Antonio, no sigas con el divorcio. Podemos empezar de nuevo». Suspiré, cansado de una lucha que ya no tenía sentido. «Ya no existe un nosotros, Lucía. Eso murió el día que elegiste a otro». «Fue un error», repitió entre lágrimas. «Durante meses», la interrumpí, mientras yo me partía la espalda intentando mantenernos a flote. Ella se estremeció, pero no se movió. «Sé que lo que hice fue terrible, pero todos merecen una segunda oportunidad». La miré, sin ira, solo con un cansancio inmenso. «Puede que tengas razón, pero yo merezco paz». Cerré la puerta con suavidad. Apoyé la espalda contra ella y, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que había hecho lo correcto. Pasaron 3 meses. Mi vida, ladrillo a ladrillo, empezaba a tener forma. Mi empresa volvía a moverse y acababa de conseguir un contrato grande. La reforma de unas oficinas en el centro. Dormía mejor. Comía sin pensar. Y por extraño que sonara, empezaba a reconocerme de nuevo. Entonces llegaron los mensajes. Primero fueron inocentes. «He visto que la mesa artesanal que te gustaba está en oferta. ¿Recuerdas aquel mexicano en Seattle? Cierran este mes». Fragmentos de un pasado que ya no me pertenecía. No respondí, pero los mensajes siguieron, como gotas constantes golpeando el mismo punto. Después el tono cambió. «No puedo dormir sin ti. Te echo tanto de menos que duele. Por favor, déjame demostrarte que puedo cambiar». Bloqueé su número. Ella cambió de medio.
Primero el correo electrónico, luego las cartas. Papel doblado con cuidado, tinta temblorosa, palabras que ya no me alcanzaban. Era como intentar huir de una sombra. Por más que corría, siempre me encontraba su rastro. La última carta fue diferente. No había lágrimas ni súplicas, solo una línea escrita con letra firme. No tenemos que casarnos de nuevo. Me quedé mirando esas palabras largo rato. No supe si reír o sentir lástima. Había algo casi trágico en su empeño por revivir lo que ya estaba muerto. Esa noche, al cerrar la carta y guardarla en un cajón, entendí que la verdadera venganza no era destruirla, era seguir adelante sin ella. Y por primera vez, sentí paz. Podríamos intentarlo otra vez. Sin promesas, sin etiquetas, solo vivir juntos, ver qué pasa. Leí esa frase varias veces, intentando entender si hablaba en serio. ¿De verdad pensaba que aceptaría volver a convivir con la mujer que había convertido mis recuerdos en ruinas? No era nostalgia lo que sentí, sino asombro. Una mezcla de incredulidad y pena. Tomé el móvil y escribí mi última respuesta. Ve a convivir con tu novio. Cruel, quizá, pero necesario. Hay heridas que no sanan hasta que se cauterizan. Ella no volvió a escribirme después de eso. El divorcio se formalizó un martes cualquiera. Firmé los papeles en el despacho de Marcos, bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes. 15 años resumidos en una carpeta y una firma. El abogado me estrechó la mano y dijo con tono neutro: «Ya está hecho. Le deseo lo mejor, señor Mitchell». Salí del edificio sin mirar atrás. Esa noche me serví un bourbon y me senté en el balcón a ver cómo el sol se escondía tras los tejados. Pensé que sentiría tristeza, rabia, vacío. Pero lo único que me acompañó fue una serenidad profunda. Esa calma que llega cuando uno deja de pelear contra lo inevitable. El teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. ¿Divorcio finalizado? Sí. Entonces la primera ronda mañana corre de mi cuenta. Sonreí. Di un sorbo lento al bourbon, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor. 6 meses después, mi vida era casi irreconocible, en el mejor sentido posible. La empresa volvía a prosperar. Había conseguido contratos grandes, y pude contratar a 2 nuevos empleados, veteranos, hombres que sabían lo que era ganarse la vida con las manos. El taller zumbaba de nuevo, con el sonido del progreso. Mi apartamento, antes vacío y gris, ahora tenía alma. Compré muebles nuevos, colgué cuadros que me inspiraban calma y llené las ventanas de plantas que milagrosamente seguían vivas. No era un lugar lujoso, pero era mi hogar, y eso bastaba. Marcos y yo manteníamos nuestra tradición de los viernes, unas cervezas frías en el bar de siempre. Lo que comenzó como su forma de vigilarme, se convirtió en una amistad sólida, sin disfraces. Él también había pasado por un divorcio y entendía el peso del silencio mejor que nadie. Una noche, entre risas y recuerdos, me preguntó: ¿has sabido algo de ella? Nada, respondí. ¿Desde la firma? Un amigo común dice que se mudó a Seattle. Parece que le va bien, trabaja en una agencia grande. Marcos asintió y soltó su frase habitual: «Te libraste de una buena». Sonreí sin amargura. Tenía razón. A veces, en esas horas quietas antes del amanecer, pensaba en ella. No con rencor ni deseo, sino con la distancia de quien observa una vieja cicatriz que ya no duele. 15 años son una vida entera compartida, y aunque la traición cubriera los buenos recuerdos, sabía que seguían ahí, enterrados bajo el polvo del tiempo. Todavía no estaba listo para desenterrarlos, pero algún día lo estaría. Había empezado a salir de nuevo. Nada serio. Cafés, cenas, conversaciones ligeras. Al principio me sentía torpe, como quien reaprende a caminar después de una larga convalecencia, pero cada encuentro era un paso hacia adelante. Una mañana de sábado, en el mercado del centro, el destino decidió tenderme la mano. La vi entre los puestos de verduras. Andrea, una mujer con la que había salido un par de veces el mes anterior. Estaba concentrada escogiendo tomates sin notar mi presencia. Por un instante dudé en marcharme, pero algo me impulsó a acercarme. «Esos aún no están maduros», dije sonriendo. «Los buenos están en el puesto de la esquina». Levantó la vista, sorprendida. Luego sonrió. «Vaya,
El experto en reformas también entiende de tomates. Soy un hombre de múltiples talentos, bromeé. Terminamos tomando un café. Luego almorzamos. Esa misma noche, cenamos juntos. La conversación fluyó con una naturalidad que hacía años no sentía. Andrea también estaba divorciada, sin hijos. Hablaba con calma, sin dramatismos, y en su mirada había una serenidad que reconocí, la de alguien que había sobrevivido a su propio naufragio. Esa noche, al despedirnos, ella me sonrió y dijo: «A veces, perderlo todo es la única manera de empezar bien». Asentí, porque lo entendía, y mientras caminaba de regreso a casa, comprendí que mi historia no era una tragedia. Era una reconstrucción, y por fin, estaba terminando de colocar la última piedra. Cuando la acompañé a su puerta, Andrea me miró con una sonrisa tranquila. «¿Te apetece una copa antes de irte?», preguntó. Por un momento dudé. Aún me quedaban cicatrices frescas, recuerdos que dolían más de lo que quería admitir. Pero asentí. Entré en su casa, una vivienda cálida, sencilla, con el aroma a pan recién hecho y madera encerada. Mientras ella servía vino en 2 copas, me sorprendí al notar una sensación que había olvidado: la posibilidad. No era felicidad todavía, pero sí la promesa de que podía volver a existir. Una puerta, cerrada durante demasiado tiempo, empezaba a abrirse. «¿Estás bien?», preguntó, entregándome mi copa. La miré a los ojos y por primera vez en años, respondí sin fingir: «Sí, creo que sí». Un año después de que mi divorcio con Lucía quedara sellado en papel, me encontraba en el patio trasero de mi propia casa. No un alquiler, no un refugio temporal, sino un hogar comprado con el fruto de mi esfuerzo. Una pequeña vivienda de estilo artesanal, sólida, con vigas de roble y paredes que olían a vida nueva. El tipo de lugar que siempre soñé restaurar algún día. Mi equipo había trabajado conmigo los fines de semana y en las noches libres, transformando cada habitación hasta que la casa respiró conmigo. Esa tarde celebrábamos la inauguración. Andrea se movía entre los invitados, riendo con Marcos y su esposa. Llevábamos 6 meses saliendo, sin prisas, sin promesas huecas. Ambos cargábamos con pasados difíciles, pero entre los dos había algo firme, construido sobre la honestidad y la calma, no sobre la necesidad. «¿Otra cerveza, jefe?», preguntó Miguel, mi nueva contratación y cuñado de Marcos, ofreciéndome una botella helada. «Gracias», respondí, aceptándola con una sonrisa cansada pero sincera. La idea de la fiesta había sido de Andrea. «Un nuevo comienzo merece celebrarse», me había dicho, y tenía razón. Al mirar a mi alrededor, viendo a amigos, vecinos y compañeros riendo bajo el sol dorado del atardecer, comprendí que la vida seguía, y que a veces seguía de la mejor manera posible. Había oído que Lucía se había comprometido con un ejecutivo de su empresa en Seattle. La noticia no me dolió. Sentí cierre, como cuando una historia por fin encuentra su punto final. Andrea me vio desde el otro extremo del jardín y se acercó, pasando un brazo por mi cintura. «¿En qué piensas?», susurró. «¿En cuánto puede cambiar la vida en solo un año?», le dije, acercándola un poco más. «Hace un año no podías ver más allá del dolor», respondió suavemente. «Es normal. Todos necesitamos tiempo para volver a mirar hacia adelante». Ella lo entendía. Su exmarido la había dejado por su secretaria, una historia tan común que parecía un cliché, pero el dolor nunca lo es. Ambos habíamos sobrevivido a nuestras tormentas, y de alguna forma, salimos más fuertes del otro lado. Cuando los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, empezamos a recoger los restos de la fiesta. Las luces del jardín aún parpadeaban sobre las copas vacías. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Andrea de pronto, mirándome mientras sostenía una botella. «¿De qué?». «Del divorcio, de cómo acabó todo». Me quedé pensativo unos segundos. «¿No?», dije por fin. «Lamento que tuviera que pasar. Lamento no haber visto las señales antes, pero no me arrepiento de haberme ido». Ella asintió despacio. «Hay traiciones de las que no se vuelve», susurró. «Exacto», dije, apoyando la botella sobre la mesa. «La confianza es como el cristal. Cuando se rompe, puedes intentar pegar los pedazos,
Pero nunca vuelve a ser igual. Las grietas siempre estarán ahí, esperando el momento de abrirse otra vez. Andrea sonrió, con un brillo sereno en la mirada. ¡Qué visión más triste! No es tristeza, respondí. Es realidad. Y precisamente por eso lo nuestro importa, porque empezamos sabiendo que la perfección no existe, que las segundas oportunidades solo funcionan cuando se empieza con los ojos abiertos. Ella se acercó y tomó mi mano. Entonces, por los comienzos con los ojos abiertos, dijo, alzando su copa. Brindamos. Esa noche, tumbado junto a ella, con el silencio amable de un hogar que por fin sentía mío, pensé en todo lo que había ocurrido. El descubrimiento de la infidelidad, el derrumbe, la soledad, el miedo. Todo había sido una explosión que destruyó mi mundo. Pero entre las cenizas, encontré algo que no esperaba. Mi propio valor. Había aprendido que no todos los finales son tragedias. Algunos son renacimientos. Y si estás escuchando esto, si estás viviendo algo parecido, recuerda, mejora. No de la noche a la mañana, ni sin esfuerzo, pero con el tiempo, el dolor se disuelve, las heridas se cierran, y aprendes a mirar el futuro sin miedo. Vuelves a confiar, no como antes, sino con sabiduría, y descubres que una traición no define tu historia. A veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa, y lo que me esperaba al otro lado de la devastación era mejor de lo que jamás habría imaginado.